Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y marcharon de la casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incineraron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumpla 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló con el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla. Colgamos nuestras arpas. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantáramos. Decían los opresores: algún cantar de Sión, alegres cántennos. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, sin
no te recordará. Oh, si fuera de ti alguna otra alegría yo buscaré. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados, y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Cristo Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
tomamos asiento. En este itinerario hacia la Semana Santa, este domingo nos hace entender, nos prepara para aquello que es tan fundamental en nuestra fe. No hay tiempo más sagrado, diríamos que es como el Sancta Sanctorum para el Templo de Jerusalén. No hay tiempo más sagrado que el momento de la Semana Santa. Muchos la toman por turismo. Y eso es una desgracia, porque tomar la Semana Santa por turismo, pues es como olvidarse, ser indiferentes al acontecimiento salvífico que el Señor realizó por ti, por mí. Jesús subió a la cruz e hizo lo que se llama teóricamente redención objetiva. Es decir, ahí realizó todo hace 2000 y algo de años, todo lo necesario para la salvación de la Iglesia, para tu salvación, para la mía. Pero de ahí en más Él quiere que nosotros tomemos esa redención objetiva y ese amor inmenso que nos ha tenido el Padre para entregarnos a su Hijo, que lo hagamos propio, es decir, la redención objetiva de Cristo en el Calvario se tiene que hacer redención subjetiva. Tú tienes que abrirte paso ahora hacia el Calvario sabiendo que allí encontrarás a Jesús. Y en la cruz de Jesús encontrarás todo lo necesario para la vida espiritual. Allí en la cruz está nuestro Señor y allí nos da el antídoto contra la mordedura de la serpiente. Sabemos que la serpiente astuta nos había mordido allí en el Génesis, en Adán y Eva, y nos muerde cada vez que nos lleva al pecado, olvidarnos de Dios, nos sigue haciendo obrar obras malas, que el cristiano ya no las debe querer, porque las obras malas nos conducen a ser esclavos del mal y a ser partícipes de nuestra propia vida como muertos a la vida de Dios. Hemos sido resucitados en Cristo Jesús. Él nos ha entregado toda su vida en la cruz. Y por eso en este encuentro con Nicodemo, que lo va a ver, un sanedrita, que no entendía muchas las cosas del reino, y por eso el Señor le explica que para entrar al reino hay que nacer del agua y del Espíritu, es decir, pasar por el bautismo. Pero después de explicarle eso, que no entendía Nicodemo, le dice esta frase: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. La vida del hombre aquí en la tierra es muy pasajera, aunque nosotros nos olvidamos de eso y nos afincamos aquí a lo que vemos. Pero, ¿qué es nuestra vida terrena en comparación a la eterna que nos espera? Es como 1 centímetro comparado con millones de kilómetros. ¿Qué es la vida del hombre en la tierra sino solamente un paso, como el vuelo del ave, como el transitar de un barco que pasa en la mar? Ya no lo vemos. Entonces, tenemos que prepararnos para nuestro destino eterno y por eso debemos mirar al crucificado, aquel que traspasaron, como decía el profeta Zacarías. Miraremos a aquel que ha sido traspasado por nosotros, clavado en la cruz. Y así como las serpientes mordían al pueblo de Israel por sus infidelidades y Moisés levantó una serpiente en un asta, y todo aquel que veía esa serpiente resultaba sanado de la picadura, porque se estaba muriendo mucha gente. Así nosotros ahora,
cuando miramos al crucificado y vivimos con la redención subjetiva, no solo mirarlo, no solo apreciarlo desde la fe, sino hacer efectiva esa redención en nosotros, no siendo indiferentes, sino canalizando esa obra de la redención en cada uno de nosotros, entonces la picadura de la serpiente, aquello que se nos ha inoculado como veneno para hacernos daño y condenarnos, desaparece de nosotros. Cuesta entender cómo Dios pudo prever una imagen de una serpiente, como para decir que Cristo estaría elevado después en lo alto. Y me puse a pensar, porque las figuras que el Señor toma para sí son siempre muy hermosas, un cordero, por ejemplo. ¿Por qué toma esta imagen, esta semblanza con una serpiente en la época de Moisés? Nos quiere señalar que en realidad que toda mordedura del pecado y de la muerte se acaban con Cristo en la cruz, porque Él es el antídoto contra todo mal. Quiere significar que la humanidad nuestra siempre ha sido mordida, hemos nacido pecadores del seno materno, con excepción la Virgen, con excepción probablemente San Juan Bautista, que fue santificado en el seno de su madre, pero todos los demás nacemos con la mordedura de la serpiente. Y a lo largo de la vida, pues inoculamos veneno cada vez que nos olvidamos de que tenemos que hacer obras buenas y no malas. Cuando obramos el mal, inoculamos veneno, pero tenemos allí la solución. Mirar a Cristo crucificado es el antídoto para todo mal, pero no solo mirarlo. Ahora lo vamos a contemplar en este Viernes Santo. Pero lo que espera Jesús de todo cristiano es que se haga realidad y se verifique en ti esa redención subjetiva. ¿Y cómo debo hacer para que esa redención llegue a mí? Pues en primer lugar, participar de las ceremonias de Semana Santa. Luego, también tratar de que los sacramentos, especialmente el de la confesión, sea una realidad en este tiempo de Cuaresma, el tiempo pascual. La Iglesia nos pide que nos confesemos generalmente en este tiempo, porque es como que se renueva ese misterio salvífico y como que yo le digo a Cristo, que lo está viendo todo: quiero pertenecerte a ti, ya no más al mundo, ya no más al malo. Miramos entonces a Jesucristo, el que fue traspasado, y fue traspasado por amor a ti. Cuánto ha amado Dios el Padre al mundo, que entregó a su propio Hijo por nosotros. El regalo se estima por el don mismo que se hace, ¿no? ¿Qué regalo nos dio el Padre? No nos dio una cosa, no nos dio una baratija. ¿Qué regalo más estimable a los ojos de Dios, y debe ser a los ojos nuestros, este regalo inmenso que nos hizo el Padre, que es a su propio Hijo? Lo entregó por ti, a su propio estimadísimo Hijo. Y la Virgen también tuvo que entrar en esa misma economía del Padre. También ella amó tanto tu vida espiritual que no negó a su propio Hijo y lo entregó por ti. La Virgen también, y San José también, que estamos en este año de San José. San José, así como el patriarca Abraham está al inicio y tuvo que entregar su hijo, aun cuando no fue sacrificado su hijo en el monte Moria, Isaac, San José sabía que su hijo tenía que morir, y muriendo iba a conquistar todo un reino para Dios.
y lo entregaba a su Hijo en su corazón, como lo hizo María. Estimemos ese inmenso don que nos ha hecho el Padre, que nos ha hecho la Madre y que nos ha hecho el Padre adoptivo de Jesús, entregándonos a su propio Hijo. Todos ellos pueden decir, el Padre, la Madre y San José, les he entregado a mi propio Hijo. Miremos ese don, miremos ese regalo, porque quien no lo mira y no lo estima, no puede decir que realmente lo ama. Debemos amar. Jesús ha querido entregarse por amor a ti, por amor a tu familia, por amor a tu matrimonio, por amor a tus hijos, por amor a todos los que estimas, por amor a cada uno de nosotros, porque nos quiere salvos y santos. Entonces, tú en esta Cuaresma y en esta Semana Santa debes de valorar ese inmenso don, estar en sintonía con lo que la Iglesia nos pide, con lo que Dios nos pide a través de la Madre de la Iglesia. Significa no distraerse, apagar celulares en el tiempo de la Semana Santa. Yo recuerdo en mi patria, en la Semana Santa, seguro que ya se han perdido esas costumbres porque siempre andamos cada vez en retroceso. Pero en toda la Semana Santa se pasaba música clásica y música en todas las radios del país. Nada más que música clásica y música religiosa. Cuando era chico. Ahora si voy a mi país voy a encontrar bulla y seguramente como en todos. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué desmejoras hay en el mundo? Fíjense que nos ayuda mucho a meditar también la primera lectura del libro de las Crónicas, porque el pueblo judío se había contagiado de muchas cosas paganas. Habían dejado de obrar conforme a los designios de Dios, se habían olvidado de la ley, y entonces se contagiaron con costumbres mundanas. Y Dios les mandaba mensajeros, les mandaba profetas, les mandó a Jeremías, que lo encarcelaron, lo maltrataron, etcétera, etcétera. Y Dios quería el bien para su pueblo. Mas el pueblo estaba sordo, estaba adorando ídolos. Dios quería salvar la religión y la fe de su pueblo. Y el pueblo estaba distraído, miraba para otras partes, contagiándose aquí y allá. En las casas se estaban levantando ídolos, se vendían fetiches allí en Jerusalén. Y el pueblo se estaba olvidando de su Dios. Entonces, Dios, que quería prever todo esto, llegó un momento en que tuvo que usar su ira como castigo. Y entonces así vino Nabucodonosor, que entró en el templo, arrasaron el templo, se llevaron presos a muchos los reyes y hijos de reyes y demás, algunos los mataron, etc. Estuvo allí en Babilonia el pueblo triste, en prueba, lejos de su patria, lejos de su fe, en un pueblo pagano que los maltrataban evidentemente. Y hoy el Salmo nos hace ese recuerdo: cantadnos un cantar de Sión, les decían los babilonios a los judíos, porque extrañaban mucho, extrañaban sus cantos, extrañaban el culto, extrañaban su tierra. Cantadnos un cantar de Sión. ¿Cómo cantar un cántico de Sión en tierra tan retirada? Y vivían con nostalgias de Sión. Pero cuando el pueblo empezó a hacer obras de bien, y la primera obra de bien que podemos hacer es reconocer nuestros pecados, el primer acto bueno es decir: yo soy pecador y necesito de Dios. Mientras que el hombre no reconoce que es pecador, que hizo lo malo a los ojos de Dios,
¿cómo va a tener la sintonía del perdón divino y la bondad de Dios en su corazón? La primera obra buena que tenemos que hacer es reconocernos pecadores. Cuando el pueblo en Babilonia reconoció que había pecado, entonces Dios movió a otro rey llamado Ciro a instancias de los profetas que dijeron: ahora sí pueden ir a su tierra, a Jerusalén, a reconstruir el templo. Ese es el relato de hoy del libro de las Crónicas. No nos debemos olvidar de Dios. Es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas tus fuerzas. Tu memoria debe estar en las cosas de Dios, en el recuerdo de Dios, en todas las bondades de Dios, en ese regalo inmenso que te hizo el Padre Eterno en su Hijo. Y debes ser agradecido por tener esa fe que muchos pueblos no la tienen. Vivir en la fe de Jesucristo es el don más precioso que podemos tener. ¿Saben qué significa esto que dice hoy San Pablo? Dice: así, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia. Vivir con Cristo y en Cristo Jesús. Estas preposiciones, ¿no? Con, en. Con Jesús. Con Él al lado. En Jesús, injertados en Jesús, con su gracia divina en nosotros, siempre injertados en Él, como las ramas en el tronco del sarmiento, para que la vida de Dios circule en nosotros. ¿Estimas la vida que Dios te ha dado? Es una pregunta. El inestimable don que Dios nos ha hecho en su Hijo es la gracia santificante. Poco se habla de ella. ¿Sabes qué significa que es la gracia santificante? Es la divinización del hombre. Por la gracia tú te haces divino. Por la gracia santificante, y no viviendo en el pecado, sino renunciando al pecado y viviendo en Cristo Jesús, Dios te vivifica en tus propias entrañas más íntimas en el alma y comienzas a vivir la vida de Dios en tu corazón. Esto es, Cristo vive en ti con su realidad divina y humana. Y entonces el cristiano o la cristiana se hace reflejo vivo de Jesús en el Espíritu Santo. Hemos perdido ese sentido de la gracia. Si no, los hombres no se volcarían tanto a pecar, a vivir mal. No nos damos cuenta del inestimable valor que significa vivir en Dios. ¿Sabes qué significa la gracia? Significa hacerte partícipe de la naturaleza divina, no de la genialidad de un hombre ni de la naturaleza de un ángel. Significa que la bondad divina de Dios está en tu corazón. Eres divinizado, tus ojos ya no tienen reflejos solo humanos, sino reflejos de cielo. Vivir en gracia de Dios, en ese don inestimable que a Jesús le costó toda su vida para entregarla, eso es lo que más debemos estimar en nuestra vida. Vivir con Cristo, vivir en Cristo Jesús. Para eso nos ha creado el Señor, dice aquí hermosamente, porque somos hechura de Dios,
creados por medio de Cristo Jesús para hacer todo el bien que Él haya dispuesto que hagas en tu vida. Todo el bien que es salario de la bondad del Señor en tu vida, todo eso lo está esperando Jesús hasta el último día, que hagas el bien y nunca el mal a los hermanos. El gran programa de nuestra vida debe ser hacer el bien y nunca el mal. Así se dijo de Jesús, que pasó haciendo el bien en la tierra, nunca el mal. Pues así también se debe decir de ti y de mí, nunca el mal. El gran programa de tu vida y de mi vida es hacer el bien. Vieron que los alcohólicos anónimos pues tienen este planteo, ¿no? No tomar en el día de hoy. Por hoy basta, al menos hoy. Y hacen todo el esfuerzo para que ese hoy sea lo más bueno posible. Así, cada día nosotros debemos levantarnos con este propósito de no hacer el mal, nunca el mal, y hacer el bien. Recordando a Dios. Y como para que nadie presuma de sus propias obras, porque todo viene de Dios, todo es gracia de Dios en nosotros, dice San Pablo hoy, no estamos salvados por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. Quiere decir que tu salvación es un regalo de Dios, pero aquel que te ha regalado la salvación para que vayas al cielo, no te va a salvar si tú no colaboras. Y por eso mismo la redención subjetiva, por eso tenemos que tomar muy en serio estos misterios que celebramos como cristianos en la Semana Santa. Son misterios de fe que nos hacen muchísimo bien en orden a la eternidad. Pensamos en descansar, pensamos en muchas cosas para el cuerpo, en los placeres, pero hay veces que estas cosas se nos olvidan y es necesario decirlas. Son para tu bien porque Jesús te quiere allá. Y el Padre también, Santo Espíritu. Pues que la Santísima Madre, aquella que entregó a su Hijo, nos ayude por gracia a estimar ese inmenso don, ese inmenso regalo que ella nos ha hecho. Ella a lo largo de la Cuaresma nos está rogando siempre para que los hijos no sean indiferentes. Cuando Cristo murió en la cruz, muchos lo odiaron, muchos lo apedrearon, muchos lo escupieron, lo flagelaron. Cuánto sufría el corazón de la madre, pero muchos fueron indiferentes, les importó 3 cominos quién iba por allí. Pues esta realidad también se presenta hoy. Jesús va al Calvario porque de alguna manera la liturgia actualiza el misterio que celebramos. Ahora está preparando su cruz para subir por ti, para morir por ti. ¿Cuál será la actitud nuestra? Aquel que odia a Jesús no le va a importar y va a seguir haciendo sus fechorías. Aquel que es indiferente, pues vivirá de los placeres. Pero tú que eres cristiano y me escuchas, debes estar en sintonía con todo ese don inmenso que el Señor hace, no para beneficio de Él, sino para bien tuyo.